Amables televidentes, hoy día vamos a desarrollar un tema muy sensible en el sector de hidrocarburos. Se trata del contrato del Zócalo Continental del Z2B, un lote frente a Talara que desde fin de los años 50 estuvo la petrolera norteamericana Belco, que según la biografía de los presidentes de la familia Bush fue el origen de la fortuna a partir justamente como accionista de la Belco Petróleo, empresa que fue estatizada en el primer gobierno del doctor García, dando origen a una empresa estatal, filial de Petroperú, Petromar, que fue privatizada, fue liquidada y el contrato fue privatizado y transferido a una empresa norteamericana, Petrotec, del señor Kalloch. Y hacia el 2009, después del escándalo de los petroaudios, el consorcio Savia Perú, conformado por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y CANOC de Corea del Sur, que tienen la responsabilidad contractual del 2009 a la fecha. En otras palabras, el contrato del Z2B, el lote que, repito, tiene ya varios años, de los años 60 en explotación, es un contrato de una u otra manera lesivo a los intereses del país, ligado al escándalo de los petroaudios, e incluso debiera ser materia de investigación en el caso del presidente Toledo y las compras de casas que se han descubierto en los últimos meses, porque sabemos nosotros que la casita de Tumbes en el balneario Punta Sal, de más de 600 metros, fue una casa que perteneció al presidente del directorio de Petrotec, al señor Kalloch. Cómo se la transfirió y bajo qué condiciones al presidente Alejandro Toledo es un tema por investigar. Al mismo tiempo, ese contrato en el 2003 fue sometido a una comisión investigadora en el Congreso de la República, en la Comisión de Energía y Minas, y prácticamente no hubo un informe final, y esto es una cosa interesante por investigar también. Si nosotros, hay un tema adicional, que es el tema que se tiene que ver a fines de año, que es el tema del alquiler de las plataformas marinas, más de 80, algunas ya se han caído por falta de mantenimiento, plataformas marinas que son estructuras de hierro, de acero, que prácticamente sirven de soporte, donde allí salen, digamos, se puede aprovechar los pozos de desarrollo, los pozos productivos, tanto de petróleo crudo como de gas, que aproximadamente sobre los 13.000 barriles diarios y alrededor más de 50 millones de pies cúbicos de gas al día se extraen justamente de los campos del Z2B y algo del Z6, un lote colindante. Es decir, los activos de Petroperú son las plataformas, las embarcaciones marinas, activos fijos, que fueron alquilados mediante el contrato del año 1993, a raíz de la privatización, por 10 millones de dólares. En estos 19 años, Petroperú ha recibido 190 millones de dólares por el alquiler de las plataformas y el equipo, primero a Petrotec y ahora a Savia, cuando el precio del petróleo estaba a menos de 20 dólares el barril. Hoy, que el crudo de Savia está por encima de los 100 dólares, se sigue pagando un alquiler de 10 millones de dólares anuales, lo cual constituye pues un pésimo contrato lesivo a los intereses del país que debiera renegociarse. La última noticia respecto a este lote tiene que ver con la paralización de los trabajadores los días 12 y 13 del presente mes,
y el anunciado paro, una paralización, una huelga general indefinida de los trabajadores, que dado el carácter de las operaciones de Savia, Perú, una empresa que tiene una importancia suprarregional, sería muy grave, sería problemática, porque después de Petrobras, Savia es la principal empresa aportante en hidrocarburos a la refinería de Talara, unidad de Petroperú, que cubre el mercado de combustibles. Petroperú satisface aproximadamente el 47% del mercado de combustibles, teniendo justamente como activo a la refinería de Talara, que es alimentada básicamente por Petrobras y por Savia en cuanto a lo referente a la producción de petróleo. Podemos presentar los precios, ¿no? Los precios del crudo del Z2B, si lo comparamos con los precios de la canasta del WTI o la canasta Brent, podemos observar que el crudo, el petróleo crudo del Z2B, es un crudo ligero, parecido al de Medio Oriente, y es superior pues al WTI, que es el referente, el marcador internacional del crudo para esta parte del hemisferio. Por decir, para enero del 2013, el marcador WTI era casi $95 el barril, el crudo del lote Z2B reconocido por Perú Petro, 112. Actualmente también está por encima de los 108, 110, un crudo muy ligero que es aprovechado por la refinería de Talara. En esta segunda imagen podemos ver la diferencia que hay, la brecha que hay entre el crudo, ¿no? La línea superior es el crudo de la canasta reconocido por Perú Petro, es un crudo que más se acerca al crudo al precio Brent, y la línea inferior es el West Texas. Entonces, como se puede ver, el crudo reconocido para el Z2B está por encima del WTI y un poquito superior al crudo Brent, lo cual dice bastante. La importancia productiva, prácticamente Savia Perú, operadora del lote Z2B y lote 6, en la práctica, con una producción de hidrocarburos, el 2011 producía aproximadamente 12.014 barriles diarios entre petróleo y líquidos. Al 2012 está produciendo 13.000 barriles, 13.034, siendo el principal productor la empresa Pluspetrol Camisea, lote 88, con 45.823 barriles diarios de líquido de gas natural del campo 88. Le sigue Pluspetrol lote 56 con 36.559, como se puede observar. Pluspetrol Norte, el lote 9B, contrato que está próximo a su vencimiento, agosto del 2015, con 25.000 barriles conjuntamente con el lote 8. Petrobras Talara con 14.148 y le sigue Savia con el Z2B con 13.034. Esta es la importancia productiva que tiene Savia. En esos 13.034 barriles tenemos que considerar de manera muy significativa lo que representa la producción de líquidos. Estos líquidos de gas natural, que en el primer semestre de 2013, como se podrá observar en el cuadro, bordean los 1.620 barriles diarios. En otras palabras, el gas húmedo del campo del Z2B, se extrae gas húmedo, se separan los líquidos en la planta de fraccionamiento que tiene a través de una filial que se llama la planta procesadora Gaspariñas, y estos líquidos de gas natural, por volúmenes importantes, ¿no? En el primer semestre del 2012 prácticamente el promedio fue de 1.288 barriles diarios. En este primer semestre se ha priorizado y se ha incrementado de manera significativa la producción de líquidos, y estos líquidos a su vez es el insumo para obtener GLP y para obtener solventes, teniendo como materia prima un derivado altamente importante como es el HAI, ¿no? Luego tenemos, y esa es una preocupación no solamente de Talara, sino debiera ser preocupación del país, ¿no?
los altos niveles de gas reinyectado. Nosotros debiéramos considerar que solamente el gas que se produce, el gas vendido a terceros, es el gas que genera regalías que alimentan el canon y el sobrecanon petrolero. Lamentablemente la producción de gas fiscalizada, es decir, la vendida a terceros, ha venido decreciendo. En 2009 las ventas eran de 11 millones de pies cúbicos diarios, 11 millones de pies cúbicos diarios. Al 2012, 8 millones, 8.3, y en los primeros meses de 2013 hay una caída significativa porque Savia perdió el contrato de abastecimiento de gas con Petroperú. Pero es importante mantener que le vende gas a la empresa eléctrica de Piura del grupo Endesa. Lo que llama la atención es el gas reinyectado al reservorio. Ese gas reinyectado, se podrían ustedes imaginar, el año 2012 se reinyectaban 43 millones de pies cúbicos al día. Los primeros meses de mayo, enero-mayo del 2013, prácticamente se están reinyectando 51 millones. Este es un gas seco que podría ser utilizado, y de ahí la importancia del proyecto Punta Lagunas, un proyecto que significaría capitalizar la región a través de un mayor pago de regalías que alimenten el canon y el sobrecano, no solamente para Sechura, sino para Piura y el norte en su conjunto. En última instancia, la producción de campo, es decir, la producción fiscalizada, la producción de gas utilizado como combustible en las operaciones propias, el gas reinyectado, en 2011 fue de 65 millones de pies cúbicos diarios, al 2012 de 72.8, y en los primeros meses de 2013 se mantiene sobre los 73.5. Si convirtiéramos todo ese gas en petróleo, el equivalente en petróleo, podríamos decir que fuera de los 12.000 barriles diarios de crudo, hay una producción equivalente de 12.000.6 barriles diarios en gas. Gas que debe, sobre todo, repito, el gas reinyectado, debiera servir para la generación eléctrica, para la masificación del gas natural, para crear mercados en el norte, empezando en Sechura, para venderle gas, por ejemplo, a la empresa minera Misquimayo, del grupo Vale, grupo brasileño, para la generación eléctrica, porque Piura tiene una de las más altas, o uno de los más altos déficits de electrificación rural, ¿no? En Piura hay un déficit de energía, en Tumbes también, y este gas debería ser utilizado para ello. Pero lo importante es el reconocimiento que estamos ante un contrato que de una u otra manera, un contrato sui generis, un contrato de servicios, es un contrato en el cual el Estado paga una retribución a la empresa, ¿no? Una retribución, y la regalía equivalente, es decir, lo que capta el Estado, sería aproximadamente el 16%, ¿no? Utilizando como indicador el factor R para la estimación de las regalías. Es un contrato donde el Estado paga los impuestos a través de Perú Petro, de importación de equipo y maquinaria. Es un contrato que goza de beneficios tributarios, en el sentido que los gastos de exploración son deducibles de las operaciones en explotación, en este caso el Z2B. No solamente tiene el Z2B, tiene el Z6, tiene más de 7 u 8 lotes adicionales que están en exploración. Hace poco se había anunciado que ha encontrado hidrocarburos frente a las costas de Trujillo, lo cual sería una buena noticia. Por lo tanto, creemos nosotros que se debiera dar cumplimiento, ¿no?, a los compromisos, a los anuncios, a las promesas que Savia realizó cuando cuando compró la participación del señor Calo de Petrotec, que tuvo que dejar el Z2B a raíz del escándalo de los petroaudios, que costó pues al doctor Alan García prácticamente la renuncia de su primer ministro y de varios ministros por el escándalo que ello suscitó con el fenómeno Canán, los petroaudios y los contratos amañados con Perú Petro y todo lo demás. Debemos reconocer que Savia es una empresa que, frente a Petrotec, por ejemplo, en lo que se refiere a inversiones de explotación, ha invertido en poco tiempo,
del 93 al 2009, Petrotec ha invertido en explotación aproximadamente 400 millones de dólares en más de 16 años. En el caso del 2009 al 2012, Savia Perú, en las inversiones de explotación a través de pozos de desarrollo, más de 67 pozos de desarrollo, ha invertido 710 millones de dólares. Es decir, en menos tiempo, en menos años, ha invertido casi el doble que Petrotec, lo cual es una buena señal. Deberíamos nosotros reconocer y recordar cuáles fueron los anuncios que hizo Savia, anuncios que de una u otra manera suscitaron un legítimo optimismo en el sector, porque fue una empresa que se comprometió a perforar más de 47 pozos exploratorios, en la práctica no llegamos a 8 a la fecha, perforar 443 pozos de desarrollo, y en la práctica estamos sobre los 68 pozos, construir 39 plataformas, no pasamos de las 10, reducir el lifting cost, es decir, una empresa que pensaba invertir 2.500 millones de dólares entre el 2009 al 2016 en el Z2B, y la verdad que ello no se ha realizado, y esto es una preocupación tanto de los trabajadores como del sector, porque tenemos que levantar la producción del Z2B, que en algún momento, cuando era operado por la vieja Belco, superaba pues los 60.000 barriles. La importancia que tiene Savia para el país lo podemos obtener de este cuadro. Savia no solamente produce petróleo, repito, petróleo que es utilizado y alimenta la refinería de Talara, produce también gas natural que se lo vende a la empresa eléctrica de Piura, y esta eléctrica de Piura es una empresa de generación que abastece el mercado de Tumbes, del norte del país, teniendo como clientes libres al Graña y Montero y clientes regulados a las empresas de distribución eléctrica. También está en el negocio del gas natural. A través de la procesadora Gaspariñas, una filial, se obtienen líquido de gas natural y dos derivados importantes, el GLP y el JAI. Produce GLP, gas licuado de petróleo, más de 900 a 1000 barriles diarios, que son vendidos a Repsol, a Zgas, a Lima Gas, que a través de contratistas pues abastece el mercado de Piura y la Sierra Norte. Con el JAI, que es un insumo para la petroquímica, le vende a Jerco Combustibles, a la refinería Pampilla, a Inquimac, ¿no? Y prácticamente es un insumo importante para los solventes. ¿Es una empresa rentable? Sí, es una empresa rentable. A pesar que la producción haya podido disminuir temporalmente, la producción de líquidos se ha incrementado de manera significativa, y al 2012, gracias a los altos precios del crudo, vemos nosotros cómo el 2011 se obtuvieron ingresos por ventas, 416 millones de dólares, al 2012 452 millones. Al 2008, un año considerado positivo, bueno para el sector, 357 millones. Por lo tanto, creemos que estos ingresos se van a mantener, ¿no?, este año. El costo de ventas es un tema siempre polémico. Es una empresa que tiene una serie de servicios de terceros que conforman el propio grupo de Savia. O sea, Savia ha heredado las prácticas de Petrotec, ha heredado las filiales, ha heredado los activos, pero lo que no ha heredado son las plataformas marinas. Las plataformas marinas son propiedad del Estado. Petroperú pagó por ellas más de 256 millones de dólares entre los años 94, 95 hasta el 97 por el asunto de la Belco. Pero el costo de ventas, repito, allí debemos considerar la importancia que tiene la depreciación, la amortización, los servicios de terceros, porque el costo directo de los trabajadores es relativamente bajo. La importancia, el peso, la participación del costo directo no superan ni los 16 millones de dólares. Como lo podemos observar, Savia es una empresa
importante desde el punto de vista en el sector de hidrocarburos, pero que no solamente extrae petróleo, sino también líquido de gas natural y también gas natural. Gas natural, repito, que en volúmenes importantes se están reinyectando cuando debieran monetizarse para generar energía y para superar los continuos cortes, las interrupciones que tenemos, que podrían ser superadas si es que este gas se convierte en el motor de la generación eléctrica a partir del proyecto Punta Lagunas, proyecto que es apoyado por el Sindicato de Trabajadores, dicho sea de paso, que sería importante convencer a la opinión pública y sobre todo a la población de Sechura de las ventajas de la cultura del gas a partir del gas, no solamente del Z2B, sino también a partir del Z1, donde está BPZ, y de otros lotes. Vemos nosotros a través de una u otra manera la bonanza que ha tenido esta empresa, y ello se puede captar a partir de esta curva, ¿no?, de los ingresos crecientes que ha obtenido Savia. Lamentablemente riqueza que no está siendo compartida con los trabajadores como debiera ser dentro de la administración moderna. Savia es una empresa que tiene una rentabilidad extraordinaria y con su propia información podemos ver nosotros que un indicador, el EBITDA, donde, es decir, la utilidad antes de descontar los impuestos, los intereses, la depreciación y la amortización, que son recuperos, dicho sea de paso, la inversión, llega pues a los 212 millones en 2011, 219 millones en 2012. Es decir, esta es la utilidad real, empresarial, que se tiene, es sumamente rentable, es rentable para la empresa, para sus accionistas, pero no es rentable para los trabajadores que reciben salarios de una u otra manera, por decir, franciscanos, que no están de acuerdo con la riqueza generada. Hemos dicho nosotros que uno de los mecanismos que tiene Savia para poder de una u otra manera incrementar los costos es a partir de servicios de terceros, de una estructura accionaria que heredó de Petrotec del señor Calo, una empresa cuestionada y de malas prácticas. Podemos ver allí cómo los principales accionistas hoy día son dos empresas estatales, Canop de Corea del Sur, la quinta empresa en Corea del Sur en materia de hidrocarburos, y Ecopetrol, la empresa más rentable de América Latina en términos bursátiles. Los dos son accionistas 50-50 de esta empresa Offshore International, y a partir de esta empresa Offshore International pueden controlar no solamente a una serie de empresas filiales y subsidiarias y vinculadas, como Pepesa, por ejemplo, empresa peruana de perforación, como International Marine, que es la empresa que presta el servicio de transporte marítimo, como procesadora de Gaspariñas, como la empresa Talara Catering, Rice Control. Es decir, hay una serie de empresas, ¿no?, que forman parte del grupo y que le prestan servicios a Savia, y Savia paga, ¿no?, paga estos servicios. Entonces lo que es egreso para Savia es ingreso para la filial, y prácticamente todo queda al interior del grupo. Es lo que se llama y se reconoce como precios de transferencia. Nosotros decimos cuánto representa, por ejemplo, dentro de los costos de venta, los trabajadores productivos, es decir, el gasto de personal en el costo de ventas. Esos trabajadores que tienen jornadas de 12, 14 horas en las plataformas marinas, en las 24 horas, en turnos de 10, 14 horas, turnos continuados, sea de mañana, sea de noche. ¿Cuánto representa en la mano de obra directa? Menos de 16 millones y medio en 2012. Frente a los ingresos que obtuvo Savia, es menos del 4%. En 2011 lo mismo, ¿no?, menos del 4%. ¿Cuánto representa el gasto de personal directo frente, por ejemplo, a los costos de venta? Menos del 7%, 6.5, 6.7, 6.6. A pesar de que en el 2012 el número de trabajadores se incrementó de manera significativa, pasando los 1.100 trabajadores. Esto es importante que la comunidad, que la opinión pública conozca, porque sería lamentable que la semana 1 de septiembre
prácticamente haya una huelga general indefinida de los trabajadores en una negociación que debiera de una u otra manera ser de particular interés del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Por qué? Porque las operaciones de Savia tienen un carácter suprarregional. Savia es su producción, la ubicación de petróleo y hidrocarburos en general, tiene un rol muy importante en la economía. Por ello sería lamentable que existan más paralizaciones. El país necesita de una u otra manera una regulación más efectiva en el sector de hidrocarburos, pero debiéramos apostar por la solución de los conflictos entre empresas y sindicatos en el marco de la armonía laboral, donde el principio sea un gana-gana, ganan los trabajadores y gana la empresa. Este es el comentario de hoy. Muy buenos días.